Hace no mucho tiempo mi mamá estuvo hospitalizada por COVID y fue horrible. Espero que nadie tenga que pasar por eso. Pero todo salió bien y ella está de vuelta en casa conmigo y con mi familia y eso es magnífico. Ya han pasado un par de meses desde que eso ocurrió y evidentemente ella me ha contado varias experiencias que tuvo mientras estaba inconsciente, hospitalizado, mientras no sabía qué estaba ocurriendo o dónde estaba. Es un sentimiento horrible y todo lo que tuvo que pasar es muy feo. Uno de los peores sentimientos fue despertar y no poder hablar. Por todas las cirugías que le habían hecho y por todo el tiempo que pasó dormida, cuando despertó intentaba hablar y no le salía la voz. Era como si estuviera en mute todo el día, todos los días, durante mucho tiempo. Y evidentemente eso era muy frustrante porque no había forma de expresar lo que quería o necesitaba. El lenguaje es sin duda alguna uno de los factores fundamentales que hizo que evolucionáramos como sociedad y civilización. Es fundamental poderse comunicar con las personas a nuestro alrededor para todo. Realmente creo que lo más difícil de llegar a una cultura nueva es no hablar el idioma e intentar defenderse con lo poco que se sabe. Y el proceso de aprender un idioma, realmente de empezar a hablar, me parece algo muy interesante. El español no es el único idioma que hablo y los otros idiomas que he aprendido me han demostrado que el proceso es algo muy largo, trabajoso y que requiere de práctica y de real dedicación. Nunca va a ser lo mismo aprender en un salón de clases o lo que lees en internet que hablar con gente nativa y realmente, entender es lo complicado. Las personas tienen diferentes expresiones y tienen diferentes formas de hablar y de comunicarse que pueden ser muy confusas para las personas que no son nativas y que ni siquiera son del lugar. Esto se me hace muy interesante, el proceso de aprender un idioma y de aprender a hablar. Los bebés, por ejemplo, apenas acaban de salir del horno, ya están balbuceando e intentando comunicar sus deseos y lo que necesitan y todo lo que no se puede expresar llorando o todo lo que mamá no pueda adivinar con tus expresiones faciales es simplemente imposible de hacer. Por eso ya después, entre los 9 o 18 meses, ya empiezan a decir las primeras palabras. Ya se empieza a hablar. Y a los 3 años es imposible callar a los niños y a todas las preguntas que tienen. Esto la verdad me parece increíble. Hablar con los niños de 3 años en adelante es muy interesante porque tienen preguntas que no siempre vamos a saber contestar y si ellos nos ven como personas mayores que tienen la respuesta a todo, saber que no tenemos la respuesta a la mitad de sus preguntas es estresante, cuanto menos. Pero de la misma forma que los niños tuvieron que aprender su idioma y su lenguaje y cómo expresarse y cómo preguntar, los humanos y la civilización también tuvo que hacerlo y en cuanto a esto ya tenemos muchas preguntas que no tienen respuesta aún. Y esto es muy interesante porque, pues en principio, no sabemos cómo se originó el idioma, pues sabemos cómo algunos idiomas se mezclaron con otros, cómo algunas zonas tienen palabras o expresiones parecidas o formas similares de hablar, cómo evolucionaron algunos lenguajes, pero el verdadero origen del habla es complicado. Podríamos teorizar que cuando nos dedicábamos a cazar mamuts, era necesario por lo menos tener sustantivos, pero no sabemos si este fue el origen. Ok, y otra pregunta interesante, ¿cuál es el idioma más antiguo o cuál fue el primer idioma? Porque sabemos que el idioma más viejo que aún se habla es el tamil, incluso es la lengua dráviда con el segundo mayor número de hablantes y es la que tiene un mayor desarrollo literario, pero eso no quiere decir que haya sido la primera lengua. Entonces, ¿cuál fue? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde se originó? Hay más preguntas interesantes en este respecto, como ¿qué pasa con el lenguaje y nuestro cerebro? ¿El lenguaje fue un producto del crecimiento de nuestro cerebro o nuestro cerebro creció porque necesitábamos el lenguaje? ¿Cuál fue primero? Tampoco tenemos una respuesta a esa pregunta y creo que es muy difícil de llegar a ella. La evolución usualmente tiene sus razones y sus causas para absolutamente todo. Entonces, ¿cuál fue la razón o el problema que tuvieron nuestros ancestros para tener que necesitar un lenguaje? ¿Qué ocurrió que hizo que ya no fuese suficiente con decir león o corran o duerman o comida? Porque nuestro
lenguaje se volvió algo mucho más complejo. ¿Qué problemática te tienes que encontrar realmente para tener que desarrollar un idioma complejo, para desarrollar palabras, conectores y para expresarte de la manera que nos expresamos hoy en día? Porque con todo esto vendría también la capacidad de memorizar el significado de cientos y cientos de palabras. Una de las habilidades más curiosas que viene con el lenguaje es el desplazamiento, diría yo, porque el lenguaje hace que no sea necesario estar presente en un tiempo y lugar para hablar de él y entenderlo, porque podemos hablar de la Primera o Segunda Guerra Mundial, aunque muchos de nosotros no lo hayamos vivido, y entender el contexto y más o menos llegar a imaginar cómo sucedieron las cosas, cómo era vivir en ese entonces. Es literalmente telepatía. Hemos entrado en una época de significancia y de metáforas. Ya el lenguaje no es solamente para señalar cosas aquí y ahora, sino abstracciones que van más allá de lo que es visible en nuestro entorno. En 1974 recibimos una señal muy extraña que venía del cúmulo de estrellas NGC 6205, un cúmulo globular que está ubicado en la constelación de Hércules. Una especie de mensaje con 1679 bits. El número 1679 es muy curioso porque es el producto de dos números primos y solamente se puede descomponer en 23 filas y 73 columnas o 73 filas y 23 columnas. Solo se pueden organizar estos datos en forma de cuadrilátero. Hay 8 posibles configuraciones que serían las 8 simetrías de un mismo patrón, que muestran un dibujo que no parece aleatorio. De esas 8 configuraciones, solo la información organizada de la segunda manera, o sea, 23 columnas y 73 filas, con los unos y ceros ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo, genera una información coherente. No entendemos qué dice, porque son un montón de símbolos súper extraños. Y esto generaría pánico en toda la humanidad y sería imposible de descifrar si no fuera porque les estoy contando una absoluta mentira. En 1974 enviamos el mensaje adhesivo a la constelación de Hércules, exactamente a Messier 13 o NGC 6205, y lo que contiene básicamente es información codificada sobre nuestro ADN, números atómicos, la posición de la Tierra. Fue transmitido desde el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo como un experimento para conectar con posibles civilizaciones que estén en este cúmulo, en esta zona del universo. Pero es pensar muy positivo creer que van a entender o poder decodificar ese mensaje. Para que eso sucediera, en principio tendrían que entender binario o el concepto de binario. También deberían entender más o menos el concepto de biología o de moléculas o de ADN para entender que lo que les estamos mostrando es una cadena de ADN de un organismo y no un mapa o una máquina. También deberían entender el concepto de sistema solar o astronómico para entender que les estamos intentando mostrar nuestra posición en el universo y nuestro sistema solar y no un órgano reproductor o una planta o que los estamos insultando. Y también deberían entender el lenguaje simbólico, porque lo que les enviamos son más que todo imágenes. También deberían tener un montón de contexto y básicamente estar en el mismo punto de evolución que estamos nosotros para entender lo que estamos queriendo decir. El mensaje fue enviado más de manera simbólica que esperando realmente una respuesta. Y es que es imposible predecir cómo o cuál es la forma correcta de enviar un mensaje a seres que tienen una psicología que aún no entendemos. Y esto es un concepto que no es nuevo y que no es precisamente individual de la comunicación con hipotéticos extraterrestres con los que nos podamos encontrar en un futuro. Hay algunos idiomas humanos que murieron antes de que pudiesen ser traducidos, ahora son imposibles de descifrar. No solamente esto, también existe la semiótica nuclear, que me parece algo muy estresante, que nunca se va a llegar a una conclusión o a una solución que realmente sea válida y que podamos demostrar como tal. Básicamente producimos muchos desechos nucleares que son tóxicos y muy peligrosos. Entonces, básicamente tenemos un montón de desechos nucleares que son súper tóxicos y que hemos ocultado y alejado de la sociedad porque nosotros sabemos que son súper tóxicos. Pero en el hipotético caso, en el escenario que
cualquier cosa le ocurra a gran parte de la humanidad y el conocimiento sobre el peligro de los desechos nucleares se pierda en el camino, necesitamos una forma de decirle a nuestros tataranietos que los desechos nucleares son súper peligrosos y los matarían al instante y que no se lo pueden tomar o que no pueden bañarse con él o que no es útil para absolutamente nada y aléjense porque si no se alejan van a morir. ¿Cómo les explicamos esto a personas que no hablan nuestro idioma, que quizás no entiendan nuestros símbolos de las mismas maneras que los entendemos nosotros? ¿Cómo explicamos esto sin utilizar el lenguaje que conocemos de tal forma que cualquier cosa mínimamente inteligente pueda entenderlo y no ponga en riesgo su vida? Definitivamente, esto es un reto. Descifrar el pasado del lenguaje y de la comunicación es un reto lleno de preguntas que no sabemos responder aún, y hablar de comunicación con razas extraterrestres o con nosotros mismos en un futuro lejano es muy complicado. Pero bueno, ahí les dejo para pensar. Eso es todo por el video de hoy. Suscríbete, mira otro de mis videos. Si utilizo música para este video, probablemente está en la descripción, al igual que las fuentes que utilicé para todo lo que dije en este video, porque aquí hablamos con fuentes. Y eso es todo por hoy. Adiós.